Hola a todos. El Instituto Nacional de Estadística publicó hoy día el índice de precios al consumidor, el IPC o la inflación. Como les pusimos en un post que les dejamos fijo, el IPC es un indicador económico que mide mes a mes la variación de precios de una canasta de bienes y servicios que es representativa del consumo de los hogares del país. Para analizar la cifra y cómo te impacta a ti en detalle, estoy con una tremenda invitada y la primera mujer en debutar en economía. Carolina Grunwald es una mujer bastante multifuncional. Es economista jefe de Banchile Inversiones y profesora de macroeconomía en la Universidad del Desarrollo. Es economista de la Universidad Católica con un Master of Science en política macroeconómica y mercados financieros. Durante la pandemia, además de hacer de profesora escolar para sus dos hijos, ha aprendido a cocinar mucho, cortar el pelo y hasta a poner inyecciones. Le gusta el cine y la música. Últimamente está pegada con Jorge González y Nick Cave, pero entiendo que le gusta cocinar mucho con Marco Antonio Solís. Hola, Caro, y bienvenida a Economía. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, encantada de estar aquí. Bueno, Caro, el IPC dejó atrás dos caídas consecutivas y subió 0,1 en el mes de julio, bastante en línea con lo que estaban esperando los economistas de la plaza. Sí. Explícame, Caro, en simple, en fácil, ¿qué significa esta cifra y cómo le impacta a la gente que nos está escuchando? Mira, un incremento mensual de precios de 0,1% significa que los precios han subido en general en un 0,1%, ¿ya? En términos de a ti persona, ¿en qué me impacta? Esto te impacta en el pago de cuotas, principalmente de aquellas cosas que tú pactaste en UF. Por ejemplo, el arriendo te va a subir 0,1%. Los sueldos reajustados automáticamente por UF se van a reajustar en 0,1%. En el fondo es la UF la que va a subir un 0,1% el último mes. Y para la gente en su día a día también, cuando va al supermercado, ¿significa que las cosas van a subir de precio? No, es que el IPC te mide lo que ya subió o lo que ya bajó de precio, ¿cierto? Ahora, qué bien que tú mencionas el supermercado, porque el IPC es una canasta de bienes y servicios, ¿cierto? Que te agrupa y al final es como sacar un promedio, como las notas del colegio, ¿cierto? Que tú sacas un promedio y tienes un promedio final. Hay distintos tipos de bienes que se encuestan en el IPC. Están los alimentos, hay bienes que son de tipo transporte, hay bienes que son tipo servicios, ¿cierto? Lo que sí ha subido más y bastante más que el 0,1% es la parte de alimentos. Por lo tanto, yo me atrevo a decir que el supermercado es caro. Eso es lo que más ha subido de precio. En la última entrega de cifras del INE, una de las cosas que más subió de precio fue el pan, por ejemplo. Las legumbres han subido de precio, los huevos han subido de precio. Entonces, si tú te fijas y tú quieres separar elementos de precios del IPC, la parte de alimentos es lejos la que más ha subido luego de esta pandemia. Así como la parte que tiene combustibles ha bajado mucho, ¿cierto? Porque el precio internacional de los combustibles ha bajado, todo lo que es la gasolina, el pasaje, todo eso ha bajado, pero los alimentos han subido bastante de precio. Oye, Caro, y específicamente en el mes de julio, ¿cuáles fueron las principales alzas y las principales bajas para que la gente esté enterada? ¿Qué es lo que está Sí. subiendo, qué es lo que está bajando? En el mes de julio, dentro de los alimentos, lo que más subió fue el pan y los plátanos y los zapallos, por ejemplo. Bajaron los limones. Ya por el lado de otros ítems subieron los cigarrillos, bajó la benzina. ¿Qué más subió? Subió el pisco, el alcohol en general Bueno, subió bastante de eso te iba a precio. decir, me tinca Sí, que el tema de tabacos y alcoholes en la pandemia, bueno, sí, hemos visto todos que no era una cosa tan social, así que no, probablemente exacto, eso está muy demandado. exactamente. Al principio bajó un poco la champaña, me acuerdo que hace 2 meses bajó como un 13%, pero ahora este último mes se dispararon el precio de los alcoholes, además de los alimentos. Nosotros sabemos, por ejemplo, pasan cosas curiosas. Antes yo fui analista de inflación muchos años. Los diciembre, por ejemplo, sube el precio de los antiácidos. Todos los diciembre de tu vida. Es increíble. En septiembre sube el precio del tomate, de la cebolla y de la carne. Siempre. En Obvio. abril sube el precio del pescado. Este abril no pasó porque la Semana Santa fue como encerrado. Eh, Pero sí hay cosas que uno nota que van subiendo. O sea, El, lo que ustedes, los economistas, dicen, hay como estacionalidades. Sí, hay estacionalidades claramente muy definidas en algunos productos y bueno, y la pandemia ha sacado a relucir cosas. El primer mes cerrado subió mucho el,
las cosas de cuidado personal, las cosas para cortarse el pelo, Claro, las depiladoras personales, esas cosas. claro. Y después en términos de alimentos, no sé, los huevos, que son como un elemento básico para cocinar todo lo que tú quieres cocinar, el huevo, la harina, el pan, subió muchísimo. Entonces sí, yo creo que el alcohol y el tabaco va por ese lado también. Bueno, claro, responde a la lógica del encierro y de la no vida Exactamente. social. Exactamente, exactamente. Y también estamos viendo ahora un efecto pandemia de IPC en el sentido de que hay precios que no se pueden tomar. Por ejemplo, ¿cómo encuestas tú el precio de una entrada al cine? No hay cine. No hay cine. No hay cine. ¿Cómo encuestas tú el precio de la entrada a un centro de diversiones? Los precios de un montón de cosas, sobre todo servicios que no se están tomando. Entonces, cero, que te pone el mismo, se imputa, se llama imputación. Dice, ¿qué precio le ponemos? Bueno, le vamos a poner el precio que fue el último que pudimos encuestar. Por eso estamos viendo inflaciones tan en torno a cero ahora, en el total, ¿cachai? Pero, como repito, lo que más está subiendo es el rubro alimentación. Oye, Caro, y Y te tengo ahí una última pregunta. uh-huh. ¿Me podrías explicar en sencillo en qué repercute el IPC? Porque, bueno, yo entiendo que el Banco Central es el que está mandatado para controlar un poco la inflación y esta es una cifra que mira mucho para tomar decisiones de política monetaria. ¿Tú me podrías explicar eso en Sí. sencillo? En sencillo, el Banco Central de Chile tiene dos mandatos principales, ¿cierto? Uno es mantener una inflación baja y estable. ¿Qué es la inflación? La inflación te mide el costo de la vida, qué tan rápido van subiendo los precios, ¿cierto? Y esa inflación tiene que estar entre 2 y 4%. Y el Banco Central, para monitorear ese nivel de inflación, lo que hace es subir o bajar la tasa de interés. Lo que pasa es que el costo de mi dinero, la tasa de interés en el fondo es lo que te da el banco por meterlo al banco o cuánto a ti te cuesta endeudarte. Esa es como la medida, es como el precio del dinero. Si yo subo la tasa de interés, ¿ya? El precio del dinero es más caro. Por lo tanto, se restringe el uso de este dinero, ¿ya? Y la tasa de inflación debería bajar, ¿cierto? Uh-huh. Si yo bajo la tasa de interés, significa que el dinero es barato. Entonces todo el mundo empieza a gastar más. Por lo tanto, los precios suben. Esa es como la dinámica del Banco Central. Pero uno tiene un poco olvidado el otro objetivo del Banco Central, que es muy importante, que es mantener el normal funcionamiento de los flujos de pagos de la economía en general, ¿cierto? Es otra pega del Banco Central muy importante, que el dinero fluya, que si una corredora necesita comprar cierto bono o cierto nivel de dinero, este dinero esté disponible, ¿ya? Y ahora, como estamos en una pandemia, y esta pandemia lo que produjo fue que todos tenemos que parar y no podemos trabajar, por lo tanto se cortaron ciertos pagos. Si yo estaba esperando el pago de no tengo idea, de un cliente, y el cliente cerró, por lo tanto el cliente no tiene plata y el cliente no me puede pagar a mí y yo no le puedo pagar a mis empleados, eso el Banco Central ha estado trabajando ampliamente en medidas que se llaman medidas monetarias no convencionales. Se ha estado afectando mucho por ese lado, cómo facilitar el pago de las pymes, cómo poder comprar bonos en mercados secundarios, etcétera, etcétera, Sí. etcétera. Entonces, el Banco Central tiene dos pegas, a uno se lo olvida. Uno es el tema del control de la inflación, que eso está bastante controlado, porque la inflación está baja, la inflación está en 2,5%, que está como... El problema no va por ahí, el problema ahora estamos enfocados más en el lado de que los pagos funcionen, de que hayan billetes, de que hayan monedas, de que En yo esta pueda acceder. interrupción en la cadena, digamos. Exacto, es una interrupción de la cadena que se supone que es un paréntesis, y por eso se está trabajando fuertemente para eso, digamos, para eso. El tema de la inflación... Claro, es mantener una inflación baja y estable, en el fondo es muy necesaria para cualquier economía. ¿Por qué? Porque imagínate, yo vendo zapatos, ¿ya? Y yo voy a vender mis zapatos en 100, ¿ya? Si yo estoy en una economía con mucha inflación, yo entre que produzco el zapato y lo vendo a 100, si la inflación sube al doble, por ejemplo, con esos 100 voy a poder comprar la mitad de lo que podía comprar antes.
en el fondo, una economía muy inflacionaria es más difícil para trabajar, porque tú no sabes cuánto van a valer las cosas en el futuro, entonces es muy difícil todo el tema de poner los precios, todo el tema de determinar salario. En el fondo, al final, Caro, si te entiendo bien, la inflación repercute directamente en el poder adquisitivo de las personas. Totalmente, totalmente. O sea, si yo gano 100 y en un mes puedo comprar 10 kilos de pan y la inflación sube, quizás que con los mismos 100 en el mes siguiente puedo comprar 5 kilos de pan. Claro. Ese es como el tema, es como lo que pasa en Venezuela. Me acuerdo el año pasado, a mí me llamó mucho la atención que la gente estaba haciendo artesanía con los billetes. Los billetes no valían nada, entonces te valía más una Yo me billetera acuerdo, uno hecha... veía en la foto un turro así de billetes para comprar un pedazo de pan. Exacto. Eso es inflación. ¿Me entiendes? Que el billete en nada pasa a valer lo que vale el papel. Nosotros estamos lejos de eso, muy lejos. Pero también, aún así, si el dinero no pierde tanto valor, es muy importante que la inflación sea estable y que esté controlada por un tema de planificación futura también y de expectativas y todo eso. Bueno, y con el dato de hoy, ¿cómo deja esto al Banco Central para su próxima reunión de política monetaria? ¿Qué deberían hacer? Ya, no, o sea, el Banco Central ya anunció que la tasa la van a mantener en 0,5 por mucho rato, así que por el lado de la tasa yo no creo que la cambien, y lo que sí está cambiando constantemente son las medidas de, Las herramientas que tienen. claro, medidas de política monetaria no convencionales, que se llama. Recientemente tuvieron que flexibilizar el sistema por el tema del retiro de las AFP, ¿cierto? Que esto produjo como una gran venta masiva de papeles de los administradores, y el Banco Central ahí metió mano. Se acaba de aprobar el hecho de que el Banco Central pueda participar del bono de mercados secundarios de fiscales, digamos. Entonces, de tesorería. de los fondos de tesoro, sí. Entonces el Banco Central va a empezar a jugar por otro lado, claramente, y hay que esperar el informe de política monetaria de septiembre a ver qué nos dice, a ver si viene alguna redefinición. Estamos esperando eso. Está todo muy, muy convulsionado últimamente. Bueno, Caro, claro como el agua. Espero que esto le haya servido mucho tu Ojalá. completo informe. Esperamos tenerte aquí muchas veces en este espacio. Sí, Y cuando a quienes quieran. nos están mirando, aprovecho a adelantarles que la próxima semana no viene tan cargada de cifras como esta, salvo por la encuesta de No, expectativas por la encuesta económicas que va a expectativa. mostrar el Banco Sí, Central el martes 11. Ahí, bueno, sí. es simple, claro, la EE es una encuesta mensual que se realiza a un grupo de académicos, consultores, ejecutivos, asesores de instituciones financieras, y ellos entregan un informe de expectativas de distintas variables macroeconómicas. Vamos a Así estar es. comentando este y otros temas la próxima semana para que no se lo pierdan. Caro, muchas gracias. Que De tengas un nada. excelente fin de Encantada. semana y a todos en la casa también.